Buenas noches. Yo nunca he sido de creer en brujería, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Si cuento esto, es para que entiendan que hay gente mala, gente capaz de usar en tu contra todo lo que esté a su alcance para hacerte daño. Antes de seguir, nomás quiero pedir algo. Por favor, cambia los nombres que aquí se mencionan, por respeto a mi familia y porque no quiero que volvamos a caer en lo mismo, ni que nos quieran volver a hacer daño. Yo vivo en un pueblito que se llama Juan Martín, en Guanajuato. Es un lugar chico, rodeado de parcelas, acequias y huertas. Aquí, después de las 9 de la noche, las calles se quedan casi vacías y lo único que se oye son los perros, los grillos y a veces cosas que ni mejor preguntar. Yo me llamo Tomás y esto que voy a contar pasó hace años, exactamente en el 2009. Pero todavía hay noches en las que no puedo dormir si escucho que el viento pega fuerte en las tejas del techo. En ese tiempo, yo vivía con mi esposa, Rosa, y con nuestra hija recién nacida, Verónica. Rosa siempre fue una mujer alegre, de esas personas que saludan a todos. La gente la quería, pero también había quien le envidiaba nomás porque sí. Antes de casarme con ella, hubo una muchacha del pueblo llamada Marisela, que anduvo detrás de mí un buen rato. Yo nunca le di entrada. Cuando se enteró que me iba a casar con Rosa, dejó de hablarnos. Podíamos pasarle enfrente y ni siquiera volteaba a vernos. Nomás se le endurecía la cara, como si le doliera mirarnos juntos. Yo pensaba que eran cosas de orgullo, qué sé yo, que se le iba a pasar, hasta que empezaron a pasar otras cosas. Lo primero fueron detalles que uno siempre quiere justificar. La leche que comprábamos, aunque estuviera fresca, amanecía cortada, amarga para que me entiendan. Las tortillas se llenaban de hongos de un día para otro. La sal se hacía piedra, dura, como si se hubiera mojado, aunque nadie lo hubiera tocado. Luego fueron las gallinas. Tenía yo unas 20, bien cuidadas. Siempre ponían huevos. De repente, una mañana, entré al gallinero y estaban todas arrinconadas en un rincón, con las plumas erizadas, como si hubieran pasado la noche mirando algo que las espantó. Y desde ese día dejaron de poner huevo, todas, de un jalón. Yo me enojaba conmigo mismo, porque decía, deja de hacerte ideas, Tomás, son cosas que pasan. Pero entre más trataba de ignorarlo, más empezaba a sentir raro el ambiente en la casa. La niña también cambió. Verónica se despertaba cada madrugada llorando, pero no era un llanto normal. No era ese llanto de pañal mojado o de hambre. Era un llanto como asustado, como si lo hubieran despertado de golpe. Abría los ojos grandes, miraba a la esquina del cuarto, donde no había nada, y jalaba aire como si se ahogara, para luego soltar el llanto bien fuerte. Yo la cargaba, la paseaba, le hablaba bajito. A veces se calmaba, pero seguía mirando por encima de mi hombro, fijo, como si viera algo detrás de mí. Eso sí me empezaba a poner nervioso. Rosa, por no preocuparme, decía que tal vez estaba soñando, pero yo la veía a ella también diferente, más pálida, más cansada, con ojeras, como si tampoco descansara. Todo se fue poniendo más pesado, hasta la mañana en que encontré algo en la puerta. Eran como las 6:30. Salí a abrir para irme a trabajar. En el escalón, justo donde uno pisa para salir, estaba un bultito de manta, del tamaño de una mano, amarrado con un mecate rojo. Al principio pensé que algún niño había tirado su juguete,
pero cuando lo levanté, sentí algo raro en la mano. Estaba húmedo, pesado, y se escuchaba como si adentro hubiera tierra o piedritas. Lo acerqué a la nariz. Olía a humedad vieja y como animal muerto, a algo podrido. No sé por qué lo hice, pero lo abrí. Adentro había un muñeco hecho con trapos, todo enredado con cabello negro, largo, como pegajoso, que se pegaba a los dedos. El muñeco estaba amarrado con hilo negro. En el lugar del pecho, clavada, traía una espina larga, de esas de árbol como de naranjo. Alrededor del muñeco había tierra, pero no era tierra de parcela, era una tierra más gris, más dura, que olía a panteón. A eso olía. Se me heló la sangre. Sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien se me hubiera parado detrás. Volteé despacito, pero no había nadie. Nomás enfrente tenía la calle de tierra, medio oscura todavía, y el aire frío de la mañana. Rosa salió detrás de mí, preguntando qué pasaba. Cuando vio el muñeco, se llevó la mano a la boca. Tira eso, Tomás. Tíralo, por favor, me dijo en un tono sorprendido y asustado. Yo no quise tirarlo así nomás. Lo envolví otra vez en el costalito y lo guardé en una bolsa negra, sin saber exactamente por qué. Algo dentro de mí decía que era mejor enseñarlo a alguien que supiera de estas cosas. Ese fue el primer día en que Rosa empezó a enfermar. Esa misma tarde se empezó a quejar de un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Pensé que era gastritis, algo que se le iba a pasar. Le preparé un té, la acosté, pero el dolor no se iba. Al contrario, cada rato decía que sentía como si algo por dentro se le hiciera bola. En la noche le escuché quejarse, más fuerte. Prendí la luz. Tenía la cara empapada de sudor. Respiraba rápido, apretando los dientes. Le levanté la blusa despacio para ver si tenía algo, algún golpe, y casi se me va el alma al suelo. En medio del vientre tenía un moretón perfectamente redondo, casi negro, como si alguien le hubiera puesto el puño allí, con odio. Me quema por dentro. Siento como si algo se me moviera, como si me jalara. Me dijo casi llorando. Yo no supe qué hacer. Esa noche fui por el doctor al pueblo. Le revisó la presión, el estómago, le hizo preguntas y solo le dijo que podría ser gastritis, que tomara unas pastillas y mucho reposo. Las tomó. No sirvieron de nada. Con los días, las cosas se salieron de control. Rosa no mejoró. Al contrario, empezó a desmayarse de repente. A veces estaba de pie, lavando los trastes, y de pronto se le iban las fuerzas, se tambaleaba y caía. Su respiración se hacía pesada. Decía que sentía como si alguien se le subiera encima y no la dejara mover. Por las noches hablaba dormida. Decía cosas sin sentido. O por lo menos, eso creía yo al principio. A veces murmuraba. Ya basta. Déjame. Vete. Otras veces solo gemía, como si le estuvieran dando golpes que yo no veía. La niña, mientras tanto, cada madrugada a la misma hora, llorando, viendo la misma esquina, la misma parte oscura del cuarto. Y la casa se sentía distinta. El aire olía raro. Había momentos en que todo olía a tierra mojada y a flores podridas, aunque no tuviéramos flores. Era un olor a podrido que aparecía y desaparecía. Empecé a escuchar rasguños en la pared de adobe, por fuera. Primero pensé que era un perro, un gato,
pero los rasguños eran lentos, como si alguien pasara las uñas despacio. Una noche conté 3 rasguños, silencio, otros 3, silencio, como si estuvieran marcando algo. La noche que la vi a ella por primera vez, supe que las cosas no iban a acabar bien. Era como la 1:30 de la madrugada. Yo no podía dormir. Sentía el pecho apretado. De pronto, escuché como si se cayeran piedritas sobre las tejas del techo. No fuerte, sino despacito, una tras otra, como si alguien las aventara con paciencia. Me levanté, caminé en silencio hasta la puerta y me asomé por la rendija. La calle de tierra estaba casi vacía. La luna, medio cubierta por nubes, dejaba ver el camino hacia un mezquite grande que está al final de la calle. Ahí, parada junto al mezquite, estaba una mujer toda de negro. Era flaca, alta, con un rebozo oscuro cubriéndole casi todo el cuerpo. No caminaba, no se movía, no hacía nada, nomás estaba ahí, parada, viendo hacia mi casa. Yo sentí cómo se me iba la sangre a los pies. Quise decir algo, pero la voz no me salía. No le vi la cara, pero había algo en la forma en que tenía la cabeza inclinada, en la rigidez de su cuerpo, que te hacía entender que esa persona no estaba ahí por casualidad. Cerré la puerta despacio, puse el seguro y regresé al cuarto sin decirle nada a Rosa. Solo me acosté junto a ella, con los ojos bien abiertos, esperando que amaneciera. Ni siquiera alcanzó a amanecer. Lo que llegó fue otra cosa primero. Yo no sé si a eso es a lo que le llamen que se te sube el muerto, pero esa noche entendí que hay cosas que no son un sueño. En algún momento me quedé dormido. Desperté sin saber qué hora era, pero todo estaba oscuro. Quise moverme y no pude. Era como si alguien me hubiera clavado al colchón. Sentí un peso sobre el pecho, pesado, frío, como si alguien se me hubiera sentado encima, con toda la intención de aplastarme. Quise llamar a Rosa, gritarle, pero la voz no me salía. La garganta estaba encerrada. Lo peor no fue eso. Lo peor fue la respiración. Justo frente a mi cara escuché una respiración lenta, pausada, como de alguien que disfruta verte así. Sentí el aire frío entrar por mi nariz, salir por mi boca. Era una respiración que no era mía. En mi oído, pegadito, escuché la voz de una mujer. No era dulce, era una voz grave y rasposa. No es a ti, es a ella. En cuanto dijo eso, el peso se fue de golpe. Pude mover las manos, enderezarme, sentarme en la cama, respirando como si hubiera salido del agua. Volteé a ver a Rosa. Estaba sudando, apretando las sábanas con los puños, con la boca entreabierta, murmurando cosas que no entendía. Cuando le quité tantito la cobija, vi que el moretón del vientre estaba más grande, más oscuro, como si algo, en lugar de irse, se estuviera agarrando más fuerte de ella. Ese día entendí que esto ya se me había salido de las manos. Fui a ver a un señor del pueblo vecino que se dedica a rezar y a hacer limpias. No era la primera vez que oía hablar de él. Muchos iban cuando el doctor decía que no tenía nada, pero ellos seguían mal. Llevé el costalito, el muñeco, todo. Él los vio y no se sorprendió. Nomás frunció la boca y dijo: A ella, a tu esposa, la están trabajando, muchacho. Y no es un simple corajito, es coraje ya de años. Y créeme, si no nos apuramos a hacer algo, la vas a venir enterrando.
Le conté lo de los dolores, lo de los desmayos, lo de la mujer de negro en el mezquite. El señor me escuchó, serio, sin interrumpir. La voy a ir a ver, pero por lo que me dices, esto ya está muy avanzado. Vamos a necesitar hacer más de una sola limpia. Y mientras no acabemos esto, no la dejes sola en la noche, ni un momento. Me dijo en un tono muy serio. La primera limpia la hizo en la casa, a media tarde. Cerró todas las ventanas. Dejó solo un poco de luz entrar. Prendió una veladora blanca y la puso en un plato con sal. A Rosa la sentó en una silla, descalza, con las manos sobre las piernas. El señor empezó a rezar. Oraciones que yo no había oído nunca. Tenía un ramo de hierbas que olían fuerte, a ruda y a otras hierbas más. Con ese ramo empezó a pasarle por la cabeza, por los hombros, por el pecho, por el vientre. En cuanto el ramo tocó el vientre de Rosa, ella se dobló un poco, apretando la mandíbula. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Me quema. Siento como si alguien me prendiera fuego por dentro. El señor siguió rezando más fuerte. Yo vi cómo el ramo, que estaba verde, empezó a marchitarse en la parte que tocaba el estómago. Las hojas se hicieron flácidas, casi negras. Cuando terminó, el señor agarró un huevo, se lo pasó a Rosa por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, y luego lo quebró en un vaso con agua. El huevo no se veía normal. La clara se hizo como hilos largos, como telarañas colgando hacia abajo. La yema estaba opaca, con puntos oscuros, y el agua empezó a oler a podrido. Esto no es de Dios. Alguien la quiere ver sin vida. Y quien se lo hizo no va a descansar hasta ver el trabajo terminado, Dijo el señor mirando el vaso. Yo no quise preguntar nombres, no me hizo falta. El señor nos dijo que la primera limpia solo iba a aflojar las cosas, que era probable que esa noche fuera más fuerte. Los ruidos, las sensaciones, los sueños. No se equivocó. Esa noche fue de las peores. Rosa se quedó dormida temprano, agotada. Yo me quedé sentado en una silla, junto a la cama, sin atreverme a apagar la luz. Como a la 1 de la mañana, la veladora que el señor había dejado encendida empezó a chispear, como si algo la soplara sin apagarla. La flama se hacía larga, luego se hacía chiquita, de golpe. De afuera empezaron los sonidos. Primero los pasos en la tierra, rodeando la casa. Pasos lentos. Se escuchaba como si pisaban piedritas, como si hundía ligeramente el suelo. Luego, los rasguños en la pared. Esta vez no eran 3 y 3, eran más largos, más rabiosos, como si alguien quisiera marcar la casa por completo. La niña empezó a llorar en su cuna, mirando otra vez hacia la esquina oscura del cuarto. Yo la cargué, la abracé, le canté despacito, pero ella seguía mirando fijamente, sin mover los ojos, como si ahí hubiera alguien parado. En eso vi algo que hasta hoy no sé cómo explicar. La sombra de Rosa en la pared no se movía igual que ella. Rosa estaba acostada, de lado, pero en la pared la sombra se veía como si estuviera de espaldas, encorvada, como si algo se le subiera encima y la aplastara. Yo parpadeé varias veces, pensando que era cosa de mi vista, pero no. La sombra se veía diferente, se miraba más pesada. Una corriente de aire helado entró por debajo de la puerta. La veladora casi se apaga, y con esa corriente se metió un olor a tierra mojada, mezclado con un olor a flores podridas otra vez. Yo supe que esa noche no estábamos solos. La segunda limpia fue unos días después,
cuando Rosa ya no podía ni levantarse bien de la cama. Se le iba la fuerza de las manos, se le caían las cosas. Decía que sentía piquetes en los pies y en la espalda, como agujas. Había momentos en que se quedaba viendo fijamente un punto en la pared y sus ojos parecían no reconocerme. El señor llegó más serio que la primera vez. Me dijo que antes de hacer la siguiente limpia, revisara otra vez la casa, debajo de la cama y en las esquinas del cuarto, que si encontraba algo ahí, lo trajera. Metí la mano debajo de la cama. Esta vez ya no tardé tanto en encontrar algo. En una esquina, pegado a la pared, sentí algo húmedo, como un trapo mojado. Era otro costalito, más chico, amarrado con hilo negro. Lo abrí con cuidado. Adentro había un pedazo de fotografía. Era de la cara de Rosa, recortada, doblada en 4 partes, llena de tierra. La foto estaba atravesada por 3 alfileres oxidados. Entre la foto y los alfileres se veía un mechón de pelo corto, del mismo color que el mío. Al verlo, sentí una rabia que me quemó por dentro. No era solo miedo, era enojo. Alguien se había metido a mi casa, a mi cuarto, a mi cama, para dejar eso ahí. El señor miró el costal, la foto, los alfileres y solo dijo: Esto es para que se separen, para que te olvides de ella. La quieren sola y la quieren ver morir. Yo no necesitaba que me dijera quién. La imagen de Marisela, con esa mirada dura cada vez que pasábamos, se me vino a la cabeza como golpe. En la segunda limpia, el señor usó otras cosas. Puso 3 veladoras, una blanca, una morada y una roja. Las acomodó en el piso, en triángulo, alrededor de la silla donde sentó a Rosa. Nos pidió que nadie hablara, que por nada del mundo apagáramos ninguna de las velas, pasara lo que pasara. Empezó a rezar, más fuerte que la otra vez. El ramo de hierbas ahora llevaba algo que olía casi dulce, pero pesado, como si fuera incienso mezclado con monte. Cuando lo pasó por la cabeza de Rosa, ella empezó a llorar sin hacer ruido. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero su boca estaba apretada, como si no quisiera gemir. En un punto, el señor se detuvo frente a Rosa, le puso el ramo en el pecho y dijo en voz firme: Lo que no es de ella, que se vaya. Lo que la amarra, que la suelte. Lo que la mira con odio, que se regrese. El señor volvió a usar un huevo. Esta vez, cuando lo quebró en el vaso, la yema se fue hacia arriba, no hacia abajo, como si flotara. La clara se llenó de burbujas pequeñas, pegadas a las paredes del vaso, formando como una especie de cara o algo parecido. No se miraba muy bien. El señor miró el vaso y me vio a mí, directo, como si me atravesara la mirada. Todavía no se va, muchacho, pero ya sintió mi presencia esta canija. Lo dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. Yo no pregunté quién. Él tampoco lo dijo. Entre la segunda y tercera limpia fue cuando pasó lo más fuerte. Una noche, Rosa empezó a gritar dormida, no a quejarse, a gritar. Gritos ahogados, como si estuviera peleando con algo. Cuando prendí la luz, la vi arqueada sobre la cama, con la espalda levantada, como si alguien la jalara de los hombros hacia atrás. Sus manos apretaban las sábanas, los nudillos blancos, los ojos cerrados, pero las lágrimas corriendo. Suéltame, no me lleves, suéltame. Alcancé a entender. Yo traté de detenerla, de abrazarla, pero apenas la tocaba, sentí un escalofrío que me recorría el brazo, un frío que no era normal, un frío que quemaba. De pronto, en el vientre, donde estaba el moretón,
y empezaron a salir manchas más pequeñas alrededor, como si se multiplicaran frente a mis ojos. La niña se despertó llorando, pero esta vez no lloraba como antes. Tenía los ojos bien abiertos, fijos hacia la puerta del cuarto. Yo seguí su mirada. La puerta estaba entreabierta, y en la rendija, como si alguien estuviera parado del otro lado, se veía una sombra delgada, alargada, que no correspondía con nadie en la casa. No escuché pasos, no escuché la puerta moverse. Solo vi cómo la sombra se retiró, despacito, deslizándose por la pared hasta desaparecer. Fue esa misma noche cuando le hablé al Señor y le dije que ya no podíamos esperar más. La tercera limpia fue la más pesada. La hizo una tarde nublada, cuando el cielo parecía estar más bajo. El Señor llegó con un rosario en la mano y una mirada que no había visto antes. No venía calmado, venía serio, como quien va a una pelea y sabe que no puede perder. Lo primero que hizo fue caminar por toda la casa, rincón por rincón, rezando bajito. En cada esquina echaba un poco de un agua que traía en una botella. Olía a agua perfumada, pero también a algo más, como si lo hubiera mezclado con hierbas. Luego se paró en medio del cuarto, donde dormíamos, y dijo: Hoy se acaba esto, pero también hoy se va a sentir feo, mucho más que las otras veces. No se asusten de lo que vean. a Rosa la acostó, esta vez no sentada, sino sobre la cama, con los brazos a los lados. Puso una veladora al pie de la cama y otra en la cabecera. Nos pidió que nadie cruzara los brazos, ni las piernas mientras él rezaba. Empezó la oración. Yo no entendí casi nada. Eran palabras viejas, fuertes, que parecían chocar contra las paredes. A medida que rezaba, el aire del cuarto se iba poniendo más denso, más caliente, aunque afuera hacía frío. Rosa empezó a respirar raro. Su pecho subía y bajaba rápido, como si hubiera corrido. Los párpados le temblaban, pero no abría los ojos. El Señor, con el ramo en la mano, se concentró en el vientre de Rosa. Aquí está amarrada. Aquí le clavaron el odio. Aquí está todo el mal que quiere acabar con ella. Mientras pasaba el ramo, Rosa empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto suyo. La voz que salía de su garganta era otra, más gruesa, más ronca, como si se mezclaran dos voces en una. No la suelto. Es mía. Yo sentí que se me apagaba el alma. Quise acercarme, pero el Señor me detuvo con la mano. No te metas, muchacho. Esto no es contigo. Me dijo mientras seguía rezando. El ramo empezó a crujir en su mano. Las hojas se quebraban, como si algo las estuviera retorciendo desde dentro. La veladora de la cabecera soltó una chispa y la flama se hizo alargada, casi tocando el techo. En la pared, la sombra de Rosa no se parecía a Rosa. Se veía más alta, más delgada, más encorvada. En un momento, Rosa soltó un grito que no era humano. No era un grito de dolor normal. Era como si algo saliera de ella a la fuerza. Después de ese grito, se quedó quieta, sin fuerzas, respirando apenas. El Señor agarró un último huevo, se lo pasó por todo el cuerpo y luego me pidió que yo mismo lo quebrara en el vaso. Cuando lo rompí, la yema estaba negra, no amarilla, no opaca, totalmente negra, y en la clara, flotando, se veía como una especie de figura larga, delgada, como un cuerpo doblado. El Señor lo miró unos segundos y luego dijo, sin levantar la voz: Con esto terminamos. Ya no te petateaste, mujer. Ella no se va a rendir tan fácil, pero ya no puede entrar. Ya no te puede hacer mal. Y cuando sienta que ya no puede hacer sus fregaderas, se va a largar. Yo no pregunté a quién se refería, ya todos lo sabíamos.
Después de esa tercera limpia, la casa cambió. No de un día para otro, pero cambió. El aire ya no se sentía tan pesado. Los olores raros empezaron a desaparecer. Las gallinas poco a poco volvieron a poner huevos. La niña dormía más tranquila. Ya no se quedaba viendo la esquina. Y a Rosa, aunque seguía cansada, se le fueron quitando los dolores del vientre. El moretón, que había estado oscuro durante semanas, empezó a ponerse verde, luego amarillo, hasta que se fue borrando como cualquier golpe. Yo seguía con el miedo metido, pero por lo menos ya podía dormir unas horas sin soñar cosas raras. Lo único que no se quitó, al principio, fue la sensación de que alguien seguía pasando por afuera. A veces, de madrugada, se escuchaban pasos, pero ya no se paraban junto a la puerta. Se escuchaban como si pasaran de largo, como si vinieran, se asomaran y siguieran de frente buscando otro lado. Unas semanas después empezaron los rumores, que Marisela ya no se veía en el pueblo, que había agarrado sus cosas y se había ido con una tía a otro lado, que dejó la casa sola, cerrada, con los vidrios sucios y el patio lleno de hierba. Nadie la vio despedirse, nadie la vio subir a ningún carro. Nomás un día dejó de estar. Fue por una prima de ella que se supo a dónde se había ido. Yo no voy a decir que se comprobó nada. En estas cosas, uno no puede señalar sin pruebas. Pero aquí, en un pueblo como Juan Martín, todos se dan cuenta de todo, aunque nadie lo diga en voz alta. Lo único que sé es esto. Desde que se fue, ya no volvimos a encontrar costalitos en la puerta, ni fotos enterradas, ni muñecos en la cama. Tampoco se volvieron a escuchar pasos afuera. Rosa pudo volver a reír, aunque nunca regresó a ser exactamente la misma. La niña creció sana, pero todavía, cuando escucha rasguños en alguna película o en algún lugar, algún ruido raro, se le pone la piel chinita sin saber por qué. Y yo dejé de decir que no creo en brujería, porque cuando ves cómo se te enferma la persona que amas, sin que el doctor encuentre nada, cuando tu casa se llena de ruidos, de sombras, de olores que no vienen de ningún lado, cuando escuchas una voz en tu oído que te dice, no es contigo, es con ella, te das cuenta de que sí hay gente capaz de hacer cosas que uno no entiende, solo por coraje, por envidia, por no ver feliz a los demás. Y entiendes algo más, que hay cosas que se pueden curar con medicina, y hay cosas que se tienen que pelear con rezos, con fe, y con gente que sí sabe enfrentar lo que nosotros no vemos. Por eso mando esta historia, Relatos del Miedo, no para que me crean a fuerzas, sino para que si algún día empiezan a notar cosas raras en su casa, no lo dejen pasar. Porque cuando la brujería entra por la puerta, si no la sacas a tiempo, empieza a destruir poquito a poco todo lo que amas.